Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de forma sencilla, sintética, para un público de secundaria, qué pasa en los Estados Unidos, en América del Norte y en el Caribe en la época conocida como la época del imperialismo, más o menos entre 1870 y 1914. Voy a explicar un poco qué pasa con los Estados Unidos, su desarrollo económico y industrial, la guerra de Cuba que tiene lugar entre Estados Unidos y España y un poco cuál es la política exterior de los Estados Unidos en el Caribe en estos momentos, que es la política del garrotazo que se llama. Bueno, primero empezaremos con los Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos tuvo una guerra civil tremenda, muy sangrienta, que tuvo básicamente que la razón más importante fue la liberación de los esclavos. La otra gran razón fue pues la reivindicación de los estados del sur de su independencia, de su autonomía frente al gobierno de Washington. Bueno, la guerra civil fue muy sangrienta, hubo de centenares de miles de muertos, de heridos, y al final acabó con la victoria del norte, los yanquis, el bando los azules, ¿no?, que dominan a los grises en los estados del sur. Bueno, como la guerra la habían ganado a los estados del norte, Washington, el gobierno federal, pues entonces la zona del sur estaba ocupada. Entonces las tropas del norte estaban en el sur y había un sistema, el gobierno federal se elimina, los estados no tenían gobierno propio y es una época que se conoce como la época de la reconstrucción. El gobierno del norte dio muchas ayudas, pero bueno, hubo bastante corrupción entre los gobernadores provinciales, hubo bastante polémica y durante unos años los estados del sur pues estuvieron ocupados por las tropas del norte. Bueno, una de las razones de la guerra civil fue la liberación de los esclavos. Entonces, cuando acabó la guerra, los esclavos fueron emancipados, fueron liberados y en teoría estaban en plano de igualdad los afroamericanos con los blancos del sur de los Estados Unidos y del norte. Esto no gustaba a los estados del sur y una vez recuperaron su autonomía, sus gobiernos federales, aprobaron lo que se conocen como las leyes Jim Crow. Las leyes Jim Crow eran leyes en las cuales se marginaba de forma indirecta a los antiguos esclavos que liberados. Por ejemplo, poniendo requisitos para leer y escribir, para poder votar, poniendo requisitos económicos. Esto en la práctica, las leyes Jim Crow, aunque en una discriminación indirecta, se tradujeron en una política de segregación en la cual las comunidades blancas y las comunidades afroamericanas negras pues vivían de forma separada, con barrios separados, baños separados, hoteles separados. Esta política de segregación pues se mantuvo de forma no oficial y de forma oficial hasta mediados del siglo XX, hasta la lucha por los derechos civiles después de la Segunda Guerra Mundial. Una organización que nace en este periodo es el Ku Klux Klan, vamos, que era una especie de organización semi-clandestina que intentaba vigilar las políticas de segregación. Básicamente, pues bueno, era una especie de grupo que pues se reunían, intentaban básicamente mantener a los afroamericanos en su sitio. Bueno, luego después la política de los Estados Unidos también se caracteriza en estos momentos por el cierre definitivo de la frontera, la consolidación territorial. En este momento se cierra el Far West, el oeste de los Estados Unidos con el este se juntan, se unen a través de los ferrocarriles transcontinentales que se completan en esta época, construidos en parte por inmigrantes chinos. Luego los amerindios son derrotados definitivamente, el último de ellos es Jerónimo, que está al mando de un grupo de bandidos, apaches o resistentes, ¿no?, que se rendirá en 1886 y al final, bueno, Jerónimo se rinde, los apaches y los indios, los amerindios están en reservas definitivas y además los Estados Unidos compran Alaska a Rusia. Alaska era una zona básicamente desierta, bueno, desierta, un desierto blanco de hielo, no parecía una zona muy importante y los Estados Unidos compran Alaska a Rusia por un precio bastante módico. Y los Estados Unidos, tal como se conocen hoy en día, pues se cierran y ya se unen de este a oeste. Bueno, aquí tenemos imágenes de un videojuego que es muy bueno, Red Dead Redemption 2, ¿no?, donde se ven imágenes de la frontera. Son imágenes del tren que une la costa este con la costa este, los inmensos espacios del centro de Estados Unidos. Este es un momento en que se cierra la frontera y bueno, pues es un momento bastante típico del final del viejo oeste. Esto es una imagen del tren. Y bueno, durante estos momentos la frontera se está cerrando en el centro de Estados Unidos, pero tanto la costa oeste en California, Los Ángeles, San Francisco, como la costa este, pues en Boston, Washington, Nueva York, Chicago, el crecimiento industrial poblacional es importantísimo, porque siguen llegando nuevos inmigrantes de Europa, la población sigue creciendo, el nivel de vida sigue siendo muy alto, y los Estados Unidos se va a convertir en la primera potencia mundial básicamente sin saberlo. En potencia industrial, Estados Unidos tenía más potencia que el Reino Unido, que Alemania, y bueno, pero básicamente como no tiene una política exterior muy proactiva, no tiene un ejército muy grande, pues básicamente se convierten en primera potencia como sin saberlo, un poco como es China hoy en día. Y en los Estados Unidos en principio se practica lo que se llama el aislacionismo político. No se querían ver mezclados en los asuntos políticos de los europeos, a los cuales consideraban belicistas y belicosos, y con lo cual los Estados Unidos básicamente juegan América del Norte. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del desarrollo americano, se construyen los primeros rascacielos
rascacielos. Este es el más conocido, bueno, uno de los más conocidos de Nueva York, el Flatiron Building, que fue construido en 1902. Para construir estos rascacielos hacían falta pues la técnica constructiva, el cemento, la invención del ascensor. Y luego pues, este tipo de rascacielos, de edificios, se convertirán muy típicos en ciudades como Nueva York, como Chicago, donde el precio del suelo era altísimo. La otra gran ciudad es Chicago. Chicago sufrió un incendio en 1886, se habla de memoria, un incendio terrible que la arrasa y a partir de aquí se construyeron pues, una ciudad de rascacielos absolutamente espectacular y pues, una ciudad muy próspera, donde se crean todo tipo de industrias y que, vamos, eso es uno de los centros industriales de Estados Unidos. Esto es una imagen actual de Chicago, donde se pueden ver rascacielos construidos en la primera parte del siglo XX. Bueno, en estos momentos Estados Unidos es una gran potencia, aunque no lo saben, y va a tener en el año 98 la guerra hispano-estadounidense. Es una guerra que enfrenta a una potencia media, España, en Europa, contra los Estados Unidos. Bueno, entonces en esta guerra tuvieron bastante que ver los magnates de la prensa, en particular William Randolph Hearst, y luego después el tema del Caribe. Cuba es una isla que está cerca de Estados Unidos, muchos estadounidenses, sobre todo los ricos, iban allí como una zona de ocio para pasárselo bien, y entonces en Cuba surge un conflicto, fue interés de la opinión pública estadounidense y al final acabaron interviniendo. Bueno, a partir de aquí vamos a hablar un poco de Cuba. Bueno, aquí tenemos a William Randolph Hearst, el inventor de la prensa amarilla. Decía que no dejar que la verdad estropee una buena noticia. Y vamos a hablar un poco de Cuba. Cuba es una isla que está en el Caribe, es la más grande, ¿vale? Hoy en día es un régimen enemigo de Estados Unidos, pero en estos momentos era una colonia de España. Bueno, era una provincia española, una de las más ricas. De hecho, el primer ferrocarril en España se construye no entre Barcelona y Mataró, sino que se construye en Cuba. Entonces, el negocio cubano estaba basado en la exportación de azúcar, que era un producto pues muy lucrativo, que se sacaba mucho dinero, que en un principio era cultivado por los esclavos. Era durante el siglo XIX los esclavos cubanos fueron liberados. Era una población blanca, mulata y negra, una población, y era parte del Estado español. Entonces, obviamente, al estar tan lejos de España, los diversos países del sur de América se habían independizado, pues durante el siglo XIX, a mitad, el sentimiento independentista tuvo bastante fuerza. Hay una guerra de guerrillas que tiene lugar entre 68 y 78, durante 10 años, no una guerra especialmente sangrienta, pero bueno, se acaba en el 78 con un pacto autonomista. Cuba se mantiene dentro de la corona española, dentro del Estado español, pero se le dan cierta autonomía, pues una autonomía bastante más amplia de la que tenían las provincias españolas. Bueno, de momento continúan funcionando bastante bien, pero en el 95 se reactiva la guerrilla, el conflicto cubano. Es José Martí, el héroe, que fallece en los primeros combates, pero bueno, inicia un movimiento de guerrilla, otra vez el conflicto que antes se había solucionado con el pacto autonomista. Bueno, el ejército español, España reacciona de forma energética, primero intenta negociar, pero luego envía al ejército pues con reclutas. El general era Valeriano Weyler. El nombre parece británico, pero el español. Entonces, el ejército, pues compuesto por reclutas, va a Cuba e intenta poner el orden. Establecen un sistema de campos de concentración. Esta suena bastante nazi, suena bastante mal. En principio, agrupan a la población en zonas para tenerla controlada. Pero bueno, cuando se agrupa a la población en zonas, que era una táctica que habían usado los británicos en la guerra de los Boer, pues al final muere mucha gente porque al agruparla en zonas, pues no tenían comida. Entonces, en una guerra sucia, donde la población civil sufre bastante, no tanto como parecen, pero sí que es cierto que la población, el ejército español, se comportó de forma muy enérgica y estas noticias de sufrimiento del pueblo cubano fueron tomadas y exageradas por William Randolph Hearst y por la prensa amarilla estadounidense, protestando contra las tropelías del ejército español, que en parte tenían razón. Entonces, bueno, a partir de aquí había un clima en los Estados Unidos, un clima de protesta contra lo que estaba pasando en Cuba, hasta que llega el 98. En el 98, un acorazado antiguo, un barco no de los más modernos, no un dreadnought, un acorazado antiguo de metal estadounidense, pues atraca en el puerto de La Habana y explota. Explota muriendo muchísimos marineros norteamericanos, estadounidenses, y bueno, en principio esto pudo ser un accidente, pero la prensa norteamericana dijo que había sido un atentado al gobierno español, que tenía una especie de guerra sucia contra el gobierno estadounidense que apoyaba a los rebeldes cubanos. Entonces, una declaración de guerra bastante rápida y se movilizó a la flota estadounidense y se movilizó el ejército de Estados Unidos, que poco después desembarcaría en Cuba. La flota estadounidense, bueno, aquí de allí, pues en la prensa americana, que lo coloco aquí, es Destruction of the Warship Maine, was the work of an enemy, fue la obra de un enemigo, la explosión causada por una bomba o por un torpedo. Entonces, el rumor en la prensa norteamericana se consideraba que el Maine había sido destruido por un ataque español. Bueno, en cualquier caso,
La flota americana se movilizó para aislar a la flota de Cuba. España tenía una flota media y envió a su flota de combate también a Cuba a defender la isla. Entonces, el comandante español, el almirante Cervera, pues sabía que su flota era muy inferior y se encerró en el puerto de Santiago de Cuba. Si nos fijamos aquí, esto es una especie de entrada, el puerto está muy bien defendido, la flota española aquí estaba segura, pero el almirante Cervera no tuvo en cuenta o no supo que las flotas que el ejército estadounidense se acercaba por tierra. Entonces, si el ejército estadounidense tomaba el puerto de Santiago de Cuba, pues conquistaría los barcos y los tomaría para intactos. Entonces, la Armada Española no tuvo más remedio, fue una mala idea meterse allí, que salir del puerto de Santiago de Cuba, y la flota norteamericana nos estaba esperando. ¿Vale? La flota norteamericana, que tenía mayor tonelaje, mejores cañones, estaba mejor preparada, básicamente practicó el tiro al pato con la flota española. Entonces el almirante Cervera tenía una flotita de seis buques bastante modernos, y la flota americana era mucho más grande, estaban en la salida del puerto, lo estaban esperando y básicamente los machacaron y los hundieron todos. Entonces aquí, bueno, los 6 barcos se pierden, fue, como acabo de decir, un tiro al pato. La flota española, pues aquí tenemos el Vizcaya, tenía 7.000 toneladas, no era un mal barco, pero la flota americana eran más grandes, más modernos, con cañones más potentes, y además no tuvieron ni oportunidad de disparar. Como se puede ver en la gráfica que os he puesto antes, en la tabla, los americanos tuvieron un muerto por accidente, básicamente porque se dedicaron a disparar a los barcos que salían del puerto. Bueno, entonces las batallas terrestres estuvieron un poquito más equilibradas. El ejército español estaba acostumbrado a combatir en Cuba, que es un clima tropical, y bueno, las batallas terrestres al final pues también acabaron con la victoria estadounidense. Allí estuvo el premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, que ejerció de médico allí, y bueno, también en la guerra participó el futuro presidente estadounidense Theodore Roosevelt, ¿vale? El cual fundaría los parques nacionales, participó en la campaña terrestre y consiguió algo de fama que luego le vendría muy bien en su carrera política. Bueno, al final, después de perder toda la flota, España no tenía ninguna posibilidad de alimentar, de suministrar a sus tropas, así que se firmó en París, en Versalles, pues la paz de París entre los Estados Unidos y España. Bueno, para España fue un trauma, creó la generación del 98, hemos perdido, la gente en España se planteaba pues qué hemos hecho para ser decadentes, era el hombre enfermo de Europa, como el Imperio Otomano. Entonces, bueno, esto fue un impacto tremendo, un trauma psicológico para el pueblo español. Pues éramos una superpotencia y ahora ya no somos nada. Acabó esta paz con la independencia de Cuba y Filipinas, y luego la paradoja es que económicamente la paz no le vino muy bien a España. ¿Por qué? Porque España pues ya se quitó, es como si se quitara una muela, dejó de tener que mantener el ejército, se acabó el problema cubano, y por primera vez en la historia de España, creo que hasta la actualidad, España tuvo un superávit económico. Entonces, económicamente fue positiva para el Estado español, pero pues políticamente y psicológicamente fue un trauma. Bueno, a partir de aquí, los Estados Unidos se convirtieron en básicamente los dueños del Caribe, del Golfo americano, porque México era un país bastante débil, y entonces desde estos momentos se practica la política del garrotazo, la Big Stick Policy, porque, bueno, esto es una frase del presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que había participado en la guerra y ahora le eligieron presidente, que hablaba, él decía que había que hablar suave con un garrote en la mano. Entonces, la idea de Theodore Roosevelt es que cualquier problema que había en el Caribe, pues un estado pues como Honduras, Guatemala o Cuba no pagaba las deudas, ¿no? Pues luego enviaban a los marines estadounidenses para obligar al pago de deudas y poner orden. Esta política de garrotazo, pues básicamente convirtió al Golfo de México en un lago americano. Intervinieron muchas veces en los diferentes países centroamericanos, y se conoce como la política del garrotazo, el Big Stick Policy, o también como la Pax Americana. Entonces, este sería la política imperialista de los Estados Unidos en el Caribe. Ellos a sí mismos no se consideraban imperialistas, pero en la práctica sí que lo eran. Bueno, aquí tenemos una caricatura de la época, aquí se puede ver al presidente Roosevelt con sus gafas, ¿no? La política del gran garrotazo, que es una frase suya, y aquí tenemos a la flota estadounidense, ¿no? Y aquí la frase de Debt Collector, ¿no? La flota estadounidense, los americanos, los marines, usados como recolectores de deuda en los países del Caribe, Santo Domingo, Cuba, México, etcétera, ¿no? Que eran los países del Golfo de México. Bueno, espero que se haya entendido y con esto he acabado.